a bailar las danzas regionales, las locas estas. Ma esa no es regional de aquí. Esa hacen en todo el mundo. Todo el mundo, mira, 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 mira. Eso lo hago yo. Bueno, no lo sabía hacer, pero ya he aprendido. Voy. Ahora bailamos todos juntos. Si consigo sacar la moto de aquí sin hostiarme, pues hoy llegaremos a Belén. Y en un par de días espero estar embarcado ya a Macapá. Espero haber encontrado un avión que me lleve para allí. Voy a cruzar el Amazonas, creo que debe ser como un día entero de lado a lado. A lo ancho, ¿eh? A lo largo no quiero ni saber, pero debe ser un montón de días. Voy a probar el asaí, pero el asaí de verdad, el que dicen que por el sur lo que estaba comiendo no era asaí. Esto sí, esto es de verdad. Así que nada, me he juntado aquí con un montón de moteros, con la couchsurfer que me aloja, con todo Dios, y aquí a probar cosas ricas. Asaí con pescado, lo típico de Belén. Pensaba que estaba echando arroz inflado al asaí, resulta que no, que es fariña inflada. Emily, ¿cómo se llama el pescado este? Pirarucu. Pirarucu, que es el bacalao del Amazonas. El bacalao del Amazonas. Debe de ser un pez así bien grande y debe de estar muy bueno, así que vamos a probar. Y se come con el asaí. Está guapo el parque este. De preservação Ah, de preservación. é mangue, né? Aqui você tem um taperebá nativos. Ah, pues todos son plantas nativas. ¿Cuál es o asaí? Ah, vale. Estos bambús son el asaí. La cosa roja esa que hemos comido. ¿Cómo sabe, eh? El sábado tengo que venir aquí al puerto líder este. Y va a ser aquí en la nave Beatriz este, donde vamos a embarcar las motos. Y es curioso porque dejas aquí la moto, la metes en el barco y luego hay que ir unos cuantos kilómetros al puerto de ferries, a la terminal de ferries para cogerlo tú, aunque vas a coger el mismo barco. Vamos de paseo, nos llevamos un traje. Vamos lá, 1, 2, 3. Parabéns pra você. Essa data felicidade. Procura comprar. Bueno, pues hoy Emily me ha traído a comer manisoba y tacacá, que es algo muy típico de aquí, y yo supongo que estará buenísimo. Vamos a ver, porque el manisoba se hace con una hoja que es venenosa y se deja cocer 7 días, y a partir del 7º día de cocción ya no es venenosa. Entonces el punto es: ¿quién se estuvo cociendo 7 días la hoja la primera vez y matando a gente hasta llegar al 7º? Te veas. Esto es el tacacá. Y eso que tiene ella es el manisoba. Me lo voy a pasar bien cenando hoy, fijo. Tem uma amiga que fala que tem em Madagascar tem. ¿Qué ten? Em Madagascar tem. Ah, usan también. O sea que se come en Madagascar esto. Mitad de las cosas que hay en Brasil también, la comida, creencias, etcétera, muchas o la mayoría vienen de África también, de los esclavos que trajeron para aquí. Así que esta puede ser una más. De postre de despedida, algo regional, autóctono y dulce. Helado. ¿El tuyo de qué era? Tapioca, y el mío era castaña de pala. Ya tengo la moto preparada para coger el ferry, que me voy a Macapá, 24 horas por el Amazonas soportando mosquitos. Qué maravillosa idea. Así que nada, me voy a casa de Ricardo a buscar a la pareja colombiana y vamos a
vamos juntos en el ferry y mañana o pasado, cuando eso, pues seguiremos juntos hacia la frontera de Guyanas. En el puerto de la Leche. Están cargando todo tipo de cosas en el ferry que vamos nosotros y han dicho que dejemos las motos ahí a un lado y que después las meten ellos. Espero que las metan bien porque no me apetece recogerla del fondo del mar, matar y irle. Ahí van unas llantas nuevecitas, delantera y trasera, unos radios en la caja. Preguntaréis, ¿por qué lleva Coldo radios si radió la moto hace menos de un mes? Ya lo veréis. Hemos llegado aquí para meter la moto a la plataforma. Me decía, no, para, y pasamos empujando, que aquí hay unos tablones y hay agua. Esta moto ya ha pasado de todo. Esos tabloncitos en marcha, ahí, gas y punto. Así que vamos a aprovechar para ir a comprar las hamacas, que por lo visto no vienen con el pasaje. Es una cosa muy curiosa. Y por ahí vienen Jessie y Jenny. Nos vamos todos juntos. Reponiendo fuerzas antes de salir en el navío. Apuestas. ¿Cuánto cuesta? Todo esto. Más eso. 10 reais. A cambio 2,20 €. Vamos para arriba a ver si encontramos sitio en la zona aireada. Yo paso de estar ahí dentro. Parado el choquito con nuestras hamacas nuevas aquí. Vamos a ir los tres. Se han empezado a mover las hamacas. Empieza el show. La verdad es que estar en el Amazonas, o bueno, en los ríos que confluyen aquí en esta zona, que da lugar a un laberinto increíble por el que vamos pasando y demás. Una sensación muy bonita. En una barca, tirado en una hamaca, cruzándolo para seguir un viaje en moto genial. Esto es una bañada. Por los dos lados se están trayendo asaí, que es una fruta muy típica de esta zona. Y alucinas, o sea, por ahí estaba uno de los barcos y aquí está el otro. Y así van trayendo el asaí aquí para llevarlo a Macapá, para venderlo allí. A las 5 de la mañana nos hemos levantado a ver el amanecer. Y ahora que nos está amaneciendo ya solo nos quedan 9 horitas de viaje. Preguntábamos por qué estaban saliendo todas esas balsitas de las casas, van saliendo de la orilla, vienen hasta el barco y se van. Resulta que es que les regalan alguna cosa, entonces salen a buscar a ver si les tiran algo. ¿Veis? Se acercan hasta aquí a ver si les dan algo. Ahí va, una bolsa. Me estaba explicando ahora él que lo que les echan a la gente de aquí es ropa. La ropa que esto pues se les echa en bolsas para que ellos puedan utilizar, porque aquí no tienen acceso a ropa. Estos han acabado su trabajo, pero por aquí creo que vienen otros. Dios mío. Ahí va. A esto se les haría el invento. Si es que es una maniobra bastante arriesgada, acercarse a un barco así. Se les ha hundido la barca. Y la gente en el barco se descojona, yo alucino. Pues maldita la gracia que les tiene que hacer para una porquería que iban a vender. Habíamos puesto los tres cascos, candados en la moto de ellos y se ha perdido la llave. Así que toca cerrarlo. Para empezar con aventurillas en Macapá. Ya está, ya tenemos cascos.
Nos ha tocado comida con motoqueras y hemos estado comiendo de todo. Aquí hemos tenido gambas, un pescado aquí del Amazonas increíblemente rico, pollo, farofa y asaí. Muy buena. Y yo en el otro coche. Que voy de pasajero. Aquí en Macapá hay un monumento que simboliza la línea de Ecuador. Si os fijáis, justo tiene una línea dibujada ahí que representa la línea del Ecuador. Y lo más curioso es que esa línea ficticia, ¿no?, que es la línea del Ecuador, corta justo la línea central de este campo de fútbol. No, de esto no, esto es una portería donde juegan los chavales. De este campo de fútbol. Justo la línea del medio pasa por la línea del medio del Ecuador. Así que un equipo siempre juega en el hemisferio norte y otro juega en el hemisferio sur. Enseñar a bailar las danzas regionales, las locas estas. Ma, esa no es regional de aquí. Esa hacen en todo el mundo. Todo el mundo, mira, 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 mira. Eso lo hago yo. Bueno, no lo sabía hacer, pero ya he aprendido. Voy, voy, voy. Ahora bailamos todos juntos. Como hemos hecho el vídeo, lamentable es que sin música no se puede seguir el ritmo. Se mean. Me meo con esta gente. Rubén nos está alojando estos días. Este Rubén, un campeón, que nos está encima preparando la cena. Estamos como en casa, así lo dijo él. Nada más llegar dijo, ¿estáis en casa? Y estamos. Y en la cocina está la madre de Rómulo preparando el resto de las cosas. Y aquí toda la familia colabora. Y ahora que voy para afuera estaba pensando, para mí que antes no he dicho Rómulo, he dicho Rubén. Yo no sé por qué me invento nombres. Tengo la cabeza fatal. Ahora me lo paso como Dios. Me tiene que arreglar siempre. Me han pillado. Mañana nos estábamos preparando ya para salir. Tenemos todo en las maletas y demás. Y Jess y Jenny necesitaban un neumático trasero que vamos a comprar en alguna tienda y vamos a llevar para allí. Y ha aparecido Carlos, que lo conocimos ayer en la barbacoa, y les ha traído un neumático nuevo que voy a cargar yo, porque ellos no tienen sitio. La hermandad motera aquí es increíble, es que no os hacéis una idea. Ya va cogiendo volumen la gorda esta. Neumatiquito para ellos. Aros para... Ah, que esa nos la he contado, ¿no? Todo aro tiene una buena historia detrás. Así que ya nos la contará. ¿95-100? Por aquí sí, las últimas kilómetros veníamos a 90. Parece que la moto les consume de más. Así que vamos a ver si es el aire o qué. Está bien. Está todo bien. Todo Bien, pero consume demasiado. Para mí que son las cuestas arriba. 300 y hemos hecho 180. Pues hoy hemos comenzado la mañana camino de la frontera de la Guyana Francesa. Estamos en el estado de Amapá, en Brasil, todavía. Ya quinto mes aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo? Y hemos parado en el pueblo de Calchoene porque Jennifer y Yesid tenían un contacto aquí de un chico que es misionero. 1000 años. Aqui, olha, aqui um casal. Aqui a mulher, aqui o homem. Ah. ¿Y yo Isso puedo ir aqui a é visitarlo? Sí, vamos mañana. Ah, Mañana estamos como vamos a empezar como quiser la bater 8. foto, pode bater. La 8. Hoy voy yo delante. Ellos castigados atrás.
El descubridor del Stone Age de esta zona es el señor que está aquí fuera, pero que por lo visto ya no se le entiende al hablar y demás, pues está muy mayor y demás. Y que su familia cazaba por allí. Estamos llegando al reloj solar, que está yendo desde el pueblo en el que estábamos, de Calchuene, hacia el quilombolas de Cunani, y estamos a unos 40 kilómetros del quilombolas de Cunani. No sé si os he explicado lo que son los quilombolas. Brasil está plagado de ellos, son comunidades de gente que vino de África y que cuando se abolió la esclavitud pues se quedaron en lugares aislados y formaron sus propias aldeas y pueblos. Le llaman el reloj solar y por lo visto se usaba de calendario hace como unos 1000 años, calculan por lo menos, y se usó durante unos 300 años. Entonces esto debió de ser una zona muy importante y ellos pasaban por allí, pero no le daban importancia, pues eran unas piedras y ya está. Ellos cazaban años y años. Y en el 2005 hablaron con alguien y dijeron, bueno, vamos a ver qué es eso. Y entonces es cuando empezaron a hacer pues las investigaciones y demás, y pues eso, dieron con que era el Stone Age. Y aquí tenemos al descubridor. ¿Eh? Obviamente, si hubiese sido un descubridor europeo, estaría glorificado. Este pobre hombre está en una silla de ruedas, en una casita de madera, más pobre que las ratas, y pues ahí se va a quedar. Lo más que le dieron fueron 1.200 reais cuando lo descubrió, que al cambio vendrán a ser 300 euros. Y ya la llevas. Ya si quieres lo cuidas. Y nada, diferencias entre los países ricos y los países pobres. Esta parte de Brasil, toda la parte nordeste, me recuerda una barbaridad a África. Calles, todo. La bondad de la gente, las sonrisas. La ruta por Brasil y las Guyanas la hacen pocos europeos por lo visto. Sí que la hacen muchos sudamericanos, pero no europeos. Yo creo que es por el desconocimiento de estos países y estas carreteras, la burocracia, etcétera. Entonces voy a aprovechar que paso por aquí para explicarlo un poco. Para entrar a la Guyana hace falta un seguro. Entonces, aquí tenéis dos posibilidades. O hacéis una ñapa de seguro, un trampeo, o os hacéis un seguro antes de llegar. El seguro de la Guyana creo que da igual que sea para una semana, que para un año, que para 2 días. Debe de andar por los 175 o 200 dólares. Os digo para que os deis cuenta de lo que cuesta esto.